cuantitativo. Bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer análisis químico? Pues aquí es muy importante. Para hacer análisis químico yo me puedo valer de los métodos analíticos o los métodos de análisis químico. Bien, esos métodos analíticos se pueden clasificar en dos grandes grupos, lo que son los métodos clásicos y lo que son los métodos instrumentales. Bien, en el caso de los métodos clásicos, como su nombre lo indican, existen desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y son ampliamente utilizados. Esos métodos clásicos pueden ser métodos gravimétricos o pueden ser métodos volumétricos. En el caso de los métodos instrumentales, son un tipo de métodos un poco más modernos, pero requieren tener a la mano unos equipos especializados. En el caso de los métodos clásicos, pues estos se pueden hacer de una manera mucho más sencilla. Entonces vamos a hablar un poco acerca de estos métodos analíticos. ¿Bien? Métodos de análisis químico o métodos analíticos. El método analítico o el método de análisis químico, muy importante que lo tengan en cuenta, es un conjunto de operaciones específicas que utiliza el químico analítico para caracterizar, identificar y determinar un analito en una determinada muestra. Bien, ahora, ¿qué es un analito y qué entendemos nosotros por analito? Un analito es una sustancia que yo quiero analizar, ¿vale? Entonces, en nuestro ejemplo anterior, si tengo una botella de agua mineral y yo quiero saber qué cantidad de bicarbonato de sodio contiene esa botella de agua mineral, pues ¿quién va a ser el objeto de análisis? Pues el bicarbonato de sodio. Por lo tanto, el bicarbonato de sodio será el analito, ¿vale? Entonces, para poder determinar ese analito, ¿yo qué tengo que utilizar? Pues un conjunto de operaciones o una serie de acciones que debo hacer sobre la muestra, una serie de procedimientos para poder determinar la cantidad de ese analito que tengo en determinada muestra. Bien, entonces un método de análisis químico es eso, son todas las operaciones, todas las acciones que yo hago sobre una muestra para poder determinar qué sustancia está presente y en qué cantidad, es decir, para hacer análisis cualitativo y para hacer análisis cuantitativo. ¿Listo? Bien, ahora nosotros hablábamos que los métodos los podemos dividir en dos grandes grupos. ¿Recuerdan? Los métodos de análisis químico, los métodos analíticos, pueden ser métodos clásicos o pueden ser métodos instrumentales. Ahora, ¿cuáles son los métodos clásicos? Esos métodos clásicos son los que están basados en propiedades químicas de los analitos, es decir, en las reacciones químicas que esos analitos puedan sufrir con otra sustancia que voy a utilizar para poder hacerla reaccionar, determinarla y cuantificarla. Bien, entonces en un método clásico me valgo de las propiedades químicas, es decir, de las diferentes reacciones químicas, del análisis de la sustancia objeto de análisis, en este caso el analito, con un reactivo determinado y adecuado, un estándar normalmente, que yo fijo. Bien, ahora, esos métodos clásicos se dividen a su vez en métodos volumétricos y en métodos gravimétricos. Bien, ¿qué sucede en un método volumétrico? En un método volumétrico, como su nombre lo indica, se mide el volumen. Entonces, yo tengo el analito, lo quiero hacer reaccionar con otra sustancia química para poder analizar o determinar la cantidad de analito. Utilizo otra sustancia química, un reactivo X. Ahora, a ese reactivo X yo le voy a medir el volumen. Si yo le mido el volumen, entonces estoy frente a un método volumétrico. ¿Listo? Ahora, yo también puedo hacer que a ese reactivo no le mida el volumen, sino que simplemente le mida la masa. Entonces, si yo mido la masa de ese reactivo o del producto después de la reacción con el analito, le mido la masa, es decir, le mido la masa al producto de la reacción, ¿vale? Pues también hablamos de un método gravimétrico. Entonces, los métodos clásicos pueden ser volumétricos, en el caso en el que realicemos mediciones de volumen durante el proceso de análisis químico durante el uso del método analítico, o pueden ser gravimétricos cuando hacemos mediciones de masa durante el proceso de análisis químico. ¿Listo? Decíamos que estos se llaman métodos clásicos porque son métodos muy antiguos, se utilizan, fueron los primeros que existieron, ¿vale? Pero no por eso quiere decir que son menos eficientes.
muchos métodos clásicos, específicamente volumetrías y gravimetrías, son muy precisos, ¿vale? Son fáciles de trabajar, no sirven para todo tipo de sustancias, pero en general tienen una amplia gama de utilidad y hoy en día aún son muy utilizados. Además de eso, estos métodos clásicos de análisis pues son bastante económicos en comparación con un método más moderno como un método instrumental. Bien, entonces recuerden, los métodos de análisis químico pueden ser clásicos, volumétricos o gravimétricos, pero estos métodos también pueden ser métodos instrumentales. En este caso, como su nombre lo indica, pues usamos un equipo o un instrumento especial para poder determinar el analito. Bien, ahora, ¿en qué consisten esos métodos instrumentales? Pues básicamente ellos determinan algunas propiedades físico-químicas de los analitos. Entonces, el analito que quiero analizar va a tener una interacción físico-química con determinada propiedad que proporciona el instrumento de medida. En este caso, pues será un método instrumental. Ahora, esos métodos instrumentales pueden ser espectroscópicos o electroanalíticos. ¿Listo? Los métodos espectroscópicos se basan en la interacción de la radiación electromagnética con el analito. Entonces, mi analito tiene una interacción específica con radiación electromagnética y de esa manera es como lo determino. Estamos ante un método espectroscópico. Bien, ahora, si lo que se mide es una propiedad eléctrica, es decir, a partir del instrumento yo mido una propiedad eléctrica del analito, estamos ante un método electroanalítico. ¿Listo? Pero los métodos instrumentales también, también hacen parte de los métodos instrumentales los métodos de separación. Es decir, yo podría tener una mezcla y aplicar una serie de métodos de separación de la mezcla y después analizar cada una de las sustancias componentes de la mezcla por separado. Entonces podría aplicar el método de separación y después realizar el análisis químico. Entonces los métodos de separación, específicamente las cromatografías, también son métodos instrumentales, ¿vale? Aunque esos métodos de separación también se utilizan para separar algunos interferentes previos a la caracterización del analito, o también se pueden utilizar como métodos de análisis en sí mismos, es decir, aparte de que separa los componentes de la mezcla, también analiza uno a uno de ellos, puede determinar qué tipo de sustancias son y además puede determinar qué cantidad de sustancia vamos a obtener. Es decir, podríamos hacer análisis cualitativo y podríamos hacer análisis cuantitativo. ¿Listo? Entonces, dentro de los métodos de análisis químico, estos son los más frecuentemente utilizados. Recuerden, los métodos clásicos son un poco más sencillos y más económicos que los métodos instrumentales. Sin embargo, estos últimos tienen mayor precisión y permiten análisis de algunas sustancias que son un poco más complejas y que no se pueden analizar por medio de métodos clásicos. A menudo, dependiendo de la naturaleza del analito, uno escoge unos u otros métodos de análisis. Sin embargo, si hay un analito que se puede determinar por un método clásico y por un método instrumental a la vez, pues uno siempre entra a evaluar allí la costo-efectividad del proceso, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta que no todo sirve para todo. Hay analitos que se pueden utilizar bajo diferentes métodos, pero siempre debemos evaluar el más conveniente y que me dé una buena precisión y exactitud. ¿Listo? Existen otros métodos adicionales de análisis químico, no solo los clásicos y los instrumentales. Hay unos que se consideran como misceláneos, que es una combinación entre varios tipos de métodos. Dentro de esos tenemos la espectrometría de masas. Por ejemplo, podemos medir los calores de reacción a partir de las calorimetrías, que ya se basan en una propiedad específica y físico-química de las sustancias, o también se pueden medir inclusive algunas velocidades de reacción. Estos serían unos métodos